Mackenzie se despertó sintiéndose aturdida, con la boca seca y amarga. Estaba desorientada y sentía una sed intensa y náuseas. Había un zumbido constante en su cabeza que le dificultaba distinguir lo que era real. Al principio, no podía averiguar dónde estaba. Todo lo que sabía era que estaba acostada en un espacio estrecho y pequeño. El pánico se apoderó de ella cuando intentó moverse y se dio cuenta de que estaba atrapada en un área angosta y apretada. Empujó contra la barrera con los pies, pero no se movió. Poco a poco, a medida que su mente se aclaraba, comenzó a pensar con claridad. Quería desesperadamente pedir ayuda, pero no estaba segura si realmente estaba oscuro o si sus ojos le estaban jugando una mala pasada. El miedo creció cuando extendió la mano y sintió una tela suave detrás de ella. La tocó con una mano temblorosa y la encontró sólida. La realidad comenzó a hundirse. ¿Estaba en un ataúd? Su corazón se aceleró y luchó por respirar. Quería gritar, pero solo salió un sonido ahogado de sus labios. El pánico le apretaba la garganta, haciéndola sentir paralizada, como si la hubieran drogado contra su voluntad. Una cruel trampa en la que había caído sin darse cuenta. Afuera, la furgoneta que transportaba lo que parecía el ataúd de Mackenzie se detuvo, sacudiéndose ligeramente en el camino áspero a través del cementerio. La puerta del conductor se cerró de golpe con un sonido definitivo, seguido por el ruido de movimiento. El corazón de Mackenzie latía con fuerza mientras oscilaba entre la esperanza de ser rescatada y el miedo abrumador de lo que podría suceder a continuación. Cuando su ataúd fue cuidadosamente descargado y colocado en el suelo, la ansiedad de Mackenzie alcanzó su punto máximo. Desesperadamente esperaba que todo esto fuera una broma terrible, una cruel broma que terminaría en risas. Ponla aquí. Finalmente, está donde pertenece, dijo una voz con desdén. Era Sabrina, la amiga de Mackenzie. O eso había pensado ella. La punzada de la traición fue profunda. ¿Por qué Sabrina hablaba con tanta hostilidad? Con el corazón pesado, Mackenzie se dio cuenta de la verdad. Paul y Sabrina no eran solo conocidos. Eran socios en un siniestro plan contra ella. Su cuidado y amistad fingidos habían sido una fachada para sus verdaderas intenciones. No puedo creer que finalmente hayamos terminado con esto. La voz de Paul cortó el aire con una claridad escalofriante. Una brisa ligera acarició el rostro de Mackenzie mientras Pride, el sepulturero, abría la tapa del ataúd. El aire fresco trajo un pequeño alivio a sus pulmones, luchando contra los efectos de las drogas. He esperado este día durante mucho tiempo, ya no nos molestará más. Las palabras de Paul resonaron con dureza. A su lado, Sabrina le sostenía la mano con fuerza, su cercanía ahora revelando su codicia y malicia compartidas en lugar de amor. Tenemos suerte de que su padre falleciera el año pasado. Si todavía estuviera vivo, también habríamos tenido que lidiar con él, murmuró Paul con cautela, consciente de los sepultureros cercanos. Mackenzie sintió una nueva ola de horror al darse cuenta de la magnitud de su planificación y engaño. En medio de esta escena sombría, una interrupción, el perro de Rachel, un fiel compañero del cuidador del cementerio, comenzó a gemir y ladrar insistentemente al ataúd. Su comportamiento inquieto añadió más tensión a la ya tensa atmósfera. Calla a tu perro. La voz de Sabrina atravesó el aire tenso, rompiendo el momento solemne. ¿No ves que estamos teniendo un momento? Lo siento, gruñó Rachel, regañando a su perro. Locke, cállate. Dentro del ataúd, Mackenzie luchaba con una tormenta de emociones, miedo, traición, incredulidad, todas girando dentro de ella. Quería gritar, revelar que estaba consciente y confrontar a sus traidores, pero el riesgo era demasiado grande. Cualquier movimiento, cualquier signo de vida podría provocar a Paul a tomar medidas más drásticas, así que permaneció inmóvil, una testigo silenciosa del cruel destino que habían planeado para ella. La ambición despiadada de Paul quedó al descubierto. Su deseo por una gran herencia había despojado cualquier vestigio de decencia, revelando a un hombre capaz de cometer terribles actos. La realización de que podría deshacerse de los sepultureros tan fácilmente como había tramado contra su propia esposa heló a Mackenzie hasta los huesos. A su lado, Sabrina se inclinó sobre el cuerpo inquietantemente inmóvil de Mackenzie, murmurando con incredulidad desapegada. Dios mío. Ni siquiera parece humana, más bien como una muñeca. Es espeluznante. Las palabras de Sabrina carecían de empatía, resonando con la frialdad de su situación. Paul, confiado en su plan siniestro, desestimó cualquier preocupación sobre una autopsia. No queda familia cercana para Mackenzie en esta ciudad. Solo te tenía a ti como amiga, le dijo a Sabrina, y estas drogas desaparecen rápidamente del sistema. Ningún experto encontrará algo sospechoso. Me he encargado de todo.
Y no hice esto para fallar por algo trivial. Su seguridad era escalofriante, revelando cuán meticulosamente había orquestado su plan. Mackenzie, al escuchar su conversación, sintió una oleada de furia pero rápidamente la reprimió. Sabía que cualquier reacción física, incluso algo tan pequeño como sudar o sonrojarse, podría delatar su muerte fingida y sellar su destino. Paul luego se dirigió a Richard E. Carter, el joven aprendiz del sepulturero experimentado. ¿Cuánto tiempo más? Unos 20 minutos, respondieron desde dentro de la tumba. Vámonos de aquí, declaró Paul, poniendo su brazo alrededor de Sabrina. No necesitamos quedarnos para ver cómo termina todo. Sabrina, con un tono quejumbroso y egocéntrico, se quejó. Estoy muriéndome de hambre, vamos a comer algo. Estoy tan cansada de todo esto. Ajustando su elegante abrigo de cuero, su atuendo, más adecuado para una cena elegante que para un funeral solemne, contrastaba fuertemente con el entorno sombrío del cementerio. Richard no pudo evitar notar su apariencia extravagante entre las cruces y monumentos, con una última mirada al rostro pálido de Mackenzie descansando en el suave satén azul del ataúd. Sabrina intercambió una sonrisa con Paul. Él pagó a los sepultureros y se fue, abandonando el cuerpo de su esposa y el persistente ladrido del perro de Richard. Un sentido escalofriante de finalización colgaba en el aire, un recordatorio claro de hasta dónde pueden llegar la codicia y la malicia. La atmósfera en el sitio de la tumba era incómoda, amplificada por el comportamiento frío de la pareja que se marchaba. Carter, rompiendo el silencio, expresó la inquietud que colgaba pesadamente en el aire. Gente extraña, dijo, su voz teñida de confusión. Fueron tan indiferentes hacia esta mujer, sin flores, sin lágrimas, sin despedidas. Richard, el sepulturero experimentado, observó mientras el coche de Paul desaparecía en la distancia. He visto mucho en mis años aquí, reflexionó, con un tono de tristeza, pero esto es raro, debe ser huérfana o algo así. Su atención luego se centró en Luke, el gran perro que había estado inusualmente agitado. Luke, sal de aquí, regañó, pero el comportamiento del perro solo creció, como si intentara urgentemente transmitir un mensaje más allá de la comprensión humana. Luke, ¿qué te pasa hoy? Vuelve aquí, exclamó Richard, pero el comportamiento del perro solo se intensificó, como si intentara urgentemente transmitir un mensaje más allá de la comprensión humana. Richard, inicialmente esperando que Luke saliera por su cuenta, rápidamente se dio cuenta de que la agitación del perro era más que un simple estallido aleatorio. ¿Qué te pasa? Gruñó, frustración evidente. Dentro del ataúd, Mackenzie sintió el peso de Luke cayendo sobre ella. Los ladridos y aullidos implacables del perro significaban algo urgente. En un momento de claridad, Mackenzie se dio cuenta de que al menos podría intentar hacer un sonido. Su débil gemido, aunque apenas audible, fue suficiente para reforzar la determinación de Luke. Alarmado por el ruido inesperado, el corazón de Richard se aceleró. ¿Qué es esto ahora?, pensó. Entrando en pánico, ordenó a Luke retroceder, y con movimientos cautelosos, se metió en la tumba, evitando cuidadosamente el ataúd, levantó la tapa y quedó atónito. Allí, frente a él, estaban los ojos grises de una mujer que se creía muerta. «Madre de Dios», exclamó Richard, retrocediendo conmocionado. Mientras Mackenzie intentaba hablar, sus palabras salían enredadas e indistintas. «¿Cómo demonios estás viva?», soltó Richard. Su voz, una mezcla de preocupación y asombro, ayudó a Mackenzie a ponerse en posición sentada. Sus ojos se encontraron, los de ella llenos de miedo. «¿Todavía están aquí?», susurró débilmente, su voz temblando mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «¿Quiénes? Oh, esos canallas», casi maldijo Richard, su ira evidente. «Necesitamos llamar a los médicos». «¿Cómo te sientes?». «Necesitamos una ambulancia de inmediato», dijo, su mente acelerada con lo que debía hacer a continuación. Mackenzie, reuniendo la poca fuerza que tenía, extendió su mano, señalándole que se detuviera. «No, por favor», imploró, «no podemos asustarlos. Si descubren que estoy bien, solo necesito algo de tiempo, supongo», agregó, su voz apenas audible. «Está bien, como digas, vamos a sacarte de aquí», acordó Richard, su tono ahora más calmado pero aún lleno de preocupación. Mientras Mackenzie emergía del ataúd, la realidad de su casi desaparición la golpeó. Lloró, aferrándose a la tierra, sus manos buscando apoyo mientras luchaba por salir a la superficie, rodeada por la presencia sombría de cruces y retratos de los fallecidos. La dura realidad de su situación se hundió más,
Se dio cuenta con un corazón pesado que podría haber sido uno de ellos, perdida y olvidada. Si no fuera por la intervención milagrosa que salvó su vida, su alivio fue profundo, pero teñido con el conocimiento inquietante de cuán cerca había estado de un fin inmerecido. Abrumada por la experiencia traumática, Mackenzie suplicó a Richard, su voz temblando de desesperación. «Llévame lejos de aquí, por favor», imploró, agachándose y cubriéndose la cara con las manos como si quisiera protegerse de la realidad sombría que la rodeaba. Richard, comprendiendo la urgencia de su petición, se detuvo solo brevemente para considerar la situación. Mackenzie estaba claramente en estado de shock, y no sería correcto pedirle que esperara mientras él se ocupaba de la logística de la tumba perturbada y la reubicación del ataúd. Decidió manejar todo temprano a la mañana siguiente antes de que alguien pudiera notar la perturbación. Pronto, Mackenzie se encontró en la misma furgoneta que la había transportado al cementerio, pero ahora como una pasajera viva y respirando. La realidad de su calvario pesaba sobre su mente. Apenas un día antes, había estado cenando con su esposo, Paul, en su lujosa casa de 2 pisos, un legado de sus padres. Ahora, lidiaba con la escalofriante realización de que había escapado por poco de la muerte a manos de él. Supuso que Paul había puesto algo en su vino durante su cena de aniversario para hacerla desmayarse sin sospechar nada. Recordó su conversación de la noche anterior. «No parece típico de ti», había dicho ella juguetonamente, mirando a Paul a los ojos. «Usualmente, eliges el mejor restaurante con música en vivo y todo». Paul se había inclinado, la besó y dijo, «No empieces ahora, fue difícil renunciar a eso, lo hice por ti». Por cierto, Mackenzie había reído, sin saber lo que venía. «Sí, realmente aprecio tu esfuerzo por complacerme», había respondido ella. «Estar sola en un día tan importante es lo mejor. Incluso dejaste que los chefs se fueran temprano y cocinaste todo tú mismo». Ahora, esos recuerdos estaban arruinados por el amargo sabor de su engaño. Pensó en las palabras de Paul de la noche anterior. Cada una de ellas ahora parecía una mentira bien planeada. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Darse cuenta de que su amiga cercana Sabrina también estaba involucrada hizo que la traición fuera aún peor. ¿Cómo pudo haberla traicionado así? Estas preguntas seguían dando vueltas en su mente, cada una de ellas un recordatorio doloroso de la traición de la que había escapado por poco. Sabrina venía de una familia de clase media, pero siempre soñaba con una vida más glamurosa. Cuando llegó a la universidad, tenía un plan claro: hacerse amiga de personas ricas e influyentes. Esta estrategia la llevó a Mackenzie. Mackenzie, que provenía de una familia adinerada, era el objetivo perfecto para el plan de Sabrina. Al principio, su amistad parecía real. Asistían a clases juntas, se reían de los mismos chistes y hablaban durante horas sobre sus sueños y metas, pero detrás de la sonrisa amistosa de Sabrina, había una agenda diferente. «¿Recuerdas cómo nos conocimos, Mackenzie?», solía decir Sabrina con una sonrisa. «Nos emparejaron para ese proyecto de economía, y supe en ese momento que seríamos grandes amigas». Mackenzie reía y respondía, «Sí, y pensé que eras del tipo serio y estudioso. Poco sabía yo que estabas más interesada en la casa de verano de mi familia que en mis apuntes de clase». Sus intercambios juguetones, una vez llenos de la inocencia de los días de universidad, ahora atormentaban a Mackenzie mientras enfrentaba la dura verdad sobre su amistad con Sabrina. Sabrina siempre había estado más interesada en lo que Mackenzie podía proporcionar social y materialmente que en un vínculo genuino. Esta realización, después de su experiencia cercana a la muerte, arrojaba una sombra sobre sus interacciones pasadas, exponiendo el engaño de Sabrina y la vacuidad de su llamada amistad. Aún lidiando con el impacto de su reciente calvario, Mackenzie entró en la cabaña del vigilante. Sus piernas temblaban, un recordatorio físico del trauma que acababa de soportar. Apenas notó el interior simple mientras se apresuraba a encontrar un asiento, su mente consumida por la traición de la que había escapado por poco. Richard, siempre compasivo, fue a preparar té. «Pronto te sentirás mejor», la tranquilizó, su voz una presencia calmante en medio de su turbulencia. «Déjame prepararte un poco de té, te ofrecería algo más fuerte, pero es mejor mantener la cabeza clara en este momento. Además, no deberíamos mezclarlo con cualquier droga que hayan usado». Mackenzie se frotó las sienes, su voz llena de angustia. «Mi cabeza está tan nublada, mi marido me drogó con algo, siento como si mi cerebro estuviera revuelto», admitió. «Eres el único que sabe lo que me ha pasado, y no quiero que nadie más lo sepa. Necesito tu ayuda, odio pedirlo, pero necesito pedirte dinero prestado».
prometo que te lo devolveré. Iban tras mi dinero. Por eso intentaron matarme, confesó. Su voz firme a pesar de la seriedad de sus palabras. Richard la miró, una mezcla de sorpresa y simpatía en sus ojos. En sus años en el cementerio, había visto muchos lados de la naturaleza humana, pero nada tan perturbador como esto. La idea de que alguien, especialmente un cónyuge, recurriera a un acto tan terrible era difícil de comprender. Tu marido parece un verdadero sinvergüenza, comentó, negando con la cabeza en incredulidad mientras observaba el estado de angustia de Mackenzie. Ella parecía visiblemente afectada, el peso de su calvario evidente en sus temblores. Te prestaré el dinero, no te preocupes, querida. ¿Cómo podría dejarte en esta situación? Richard la aseguró con firmeza, tratando de proporcionar algo de consuelo. Pero, ¿cuál es tu plan ahora?, preguntó, con genuina preocupación en su voz. La determinación de Mackenzie se solidificó mientras respondía. No estoy segura todavía, pero una cosa es segura, ese monstruo pagará por todo. Me aseguraré de que ambos enfrenten la justicia. Intentaron matarme de una manera tan cruel. Qué inocente fui, lamentó, sus lágrimas reflejando tanto la inocencia perdida como la nueva determinación. Sentada en la cabaña del vigilante, procesando la agitación que había soportado, Luke, el perro leal que había jugado un papel vital en su rescate, se movió de su lugar en el suelo, se acercó a Mackenzie y apoyó su pesada cabeza en su regazo, buscando consuelo a su manera canina. «Qué buen chico», dijo Mackenzie suavemente, acariciándolo entre las orejas. Le sonrió agradecida. «Me olvidé de darte las gracias antes. Tú eres el que me salvó», reconoció, dirigiéndose a su peludo rescatador. Luke movió la cola felizmente, claramente apreciando el elogio. «Luke es muy listo», añadió Richard con una sonrisa orgullosa, uniéndose para acariciar el pelaje negro del perro. «Le he tomado mucho cariño en los 7 años que hemos estado juntos. No creerías lo pequeño que era cuando lo encontré en las calles», recordó con cariño. Mackenzie miró de Luke a Richard. «Creo que me quedaré en un hotel esta noche. Este lugar es un poco demasiado acogedor para los huéspedes», dijo, reconociendo la simplicidad de la cabaña. «Claro», respondió Richard, levantándose y dirigiéndose a su escritorio. Abrió un cajón y sacó su billetera. «Toma», dijo, entregándole a Mackenzie algo de dinero. «Esto debería ser suficiente por ahora. Llamaré a un taxi para ti». Esa noche, Mackenzie se encontró en un hotel deteriorado, luchando por conciliar el sueño. Los eventos del día anterior la atormentaban, dejándola con miedo de cerrar los ojos. Su mente corría con pensamientos inquietantes. ¿Y si Poe descubría que había escapado y venía tras ella? ¿Podrían él y Sabrina estar vigilándola en este momento? Sobre todo, Mackenzie luchaba con la tarea desalentadora de exponer a su marido y a su amiga traicionera. Sabía que tenía que proceder con cuidado y estratégicamente. Después de una noche inquieta, cuando amaneció, Mackenzie finalmente logró descansar, su determinación solidificándose. Ahora sabía qué pasos debía tomar. Regresando al cementerio al día siguiente, Mackenzie se dirigió directamente a la cabaña de Richard, pero la encontró vacía, caminando entre las tumbas. Un escalofrío recorrió su espalda mientras contemplaba la posibilidad horripilante de que podría haber terminado como uno de los residentes silenciosos de este lugar solemne. La idea de que su vida casi terminara a los 29 años era una realización escalofriante, fortaleciendo su resolución para enfrentar la injusticia que había sufrido. Mackenzie llamó a Richard, y Luke respondió con entusiasmo, su alegría evidente en saltos juguetones y una cola que no paraba de moverse. «Hola, buen chico», lo saludó con calidez, acariciando su pelaje brillante con afecto. Siguiendo a Luke, encontró a Richard trabajando diligentemente, despejando las malas hierbas que habían crecido sobre una tumba vieja. «Estás de vuelta», comentó Richard, sin detener su trabajo mientras la saludaba con una risa. Mackenzie le devolvió la sonrisa. «Sí, estoy de vuelta, y necesito tu ayuda otra vez». Mackenzie se unió a Richard tirando torpemente de la hierba gruesa, mostrando su inexperiencia pero encontrando la actividad física reconfortante. Richard, notando su lucha, le entregó una pequeña azada. «Usa esto en su lugar. Solo ten cuidado de no golpearte los pies». «Entonces, ¿cuál es el plan?», preguntó. Mackenzie expuso su estrategia. «Necesitamos asustar a Poe. Lo llamarás y le dirás que sabes su secreto, que me viste despertar y que estoy viva. Si lo niega, diremos que tu compañero también lo sabe. Eso debería empujar a Paul a intentar silenciarte. Cuando te reúnas con él, exige una gran suma por tu silencio y graba cada palabra. Paul es hablador.
así que probablemente dirá algo incriminatorio. Suena como un plan, Richard estuvo de acuerdo, impresionado con su enfoque. Déjame terminar aquí primero. Después de unos 30 minutos, estaban listos para hacer la llamada. Richard respiró hondo y marcó el número de Paul, esperando a que contestara. Hola, soy Richard. Necesitamos reunirnos y hablar sobre cómo enterraste a tu esposa viva. Te veré en mi cabaña hoy a las 4 de la tarde. También te enviaré un mensaje con la cantidad de dinero que necesitas traer para mantenerme en silencio, afirmó, colgando después de la breve y sorprendida respuesta de Paul. Entonces, ¿qué dijo?, preguntó Mackenzie ansiosamente, percibiendo la tensión en el aire. Bueno, solo dijo OK. Debe haber estado tan asustado que ni siquiera intentó negociar, respondió Richard. Antes de poner su plan en marcha, involucraron a un oficial de policía. El oficial llegó puntualmente y cuestionó a Mackenzie en detalle sobre su experiencia y la estrategia que pretendían usar. A medida que el reloj avanzaba hacia la hora acordada, la tensión llenaba el aire, su trampa cuidadosamente tendida lista para activarse. El calvario de Mackenzie había alcanzado un punto crítico, y mientras relataba los detalles angustiosos al oficial Andrews, su asombro era palpable. Entonces, ¿tu marido planeó matarte?, preguntó, su tono una mezcla de sorpresa e incredulidad. Sí, es bastante astuto, pronto lo verás tú mismo, respondió Mackenzie, su voz firme con la determinación nacida de la traición. Con la ayuda del oficial Andrews, se posicionó discretamente alrededor de la cabaña, esperando la llegada de Paul, asegurándose de permanecer fuera de la vista. Paul, cauteloso y alerta, escaneó los alrededores al llegar para asegurarse de que no lo estuvieran vigilando. Saludó a Richard con un apretón de manos antes de entrar en la cabaña. Impresionante, viejo, comentó Paul con un toque de superioridad mientras cerraba la puerta. ¿Te tomó todo el día decidir chantajearme? Richard, luchando por contener su ira, respondió con calma. Bueno, supongo que es una oportunidad única en la vida. Paul, mostrando su habitual arrogancia, le entregó una bolsa a Richard. Mantente callado sobre esto, advirtió. Si algo de esto sale a la luz, serás mi principal sospechoso y terminarás en una nueva tumba. Su amenaza fue tan escalofriante como directa. Richard, apenas conteniendo sus emociones, preguntó, ¿por qué le hiciste eso a ella? Debe haber sido una muerte horrible. Ella se estaba moviendo en ese ataúd. Debe haberse despertado bajo tierra. Paul, sin mostrar remordimiento, admitió casualmente su error. Esperaba que muriera mientras dormía. Parece que las drogas se desgastaron antes, pero no importa ahora. Ya está hecho. Eres mi cómplice, así que si intentas exponerme, también enfrentarás las consecuencias. La confesión de Paul fue escalofriantemente indiferente. Mackenzie era una mocosa audaz y mimada. Nunca me trató como a un igual. Así que obtuvo lo que merecía, declaró con indiferencia. Se dio la vuelta para irse, abriendo la puerta, solo para quedarse congelado en su lugar. Frente a él estaban el oficial Andrews y Mackenzie, muy viva. No tienes a dónde correr, dijo Mackenzie, su voz llena de una mezcla de triunfo y rabia mientras golpeaba a su esposo en la cara. Manteniéndose sereno, Paul empujó y corrió hacia su auto. Locke, agárralo, ordenó Richard. El lío perro negro se lanzó sobre Paul, derribándolo y agarrándole la pierna, rasgando sus pantalones. Quítenme a este maldito perro, gritó Paul, tratando desesperadamente de sacudirse a Luke. Volviéndose hacia Richard, Mackenzie preguntó con urgencia, ¿tenemos la grabación de Sabrina? Richard sonrió con confianza, sacando su teléfono. ¿Dudas de mí? Tengo todo. Estos criminales no escaparán de la justicia. Sus palabras resonaron con seguridad, una promesa de que la verdad prevalecería. Con Paul y Sabrina arrestados, Mackenzie finalmente se encontró en un lugar de seguridad y alivio. El peso de su angustioso calvario comenzó a levantarse, permitiéndole concentrarse en dar su declaración y prepararse para el juicio que se avecinaba. Se esforzó por evitar encuentros innecesarios con Paul y Sabrina, reacia a soportar su engaño o exhibiciones falsas de arrepentimiento. Paul permaneció impenitentemente codicioso y cruel, mientras que Sabrina recurrió a suplicar perdón. Mackenzie, por favor, perdóname, suplicó, agarrando la manga de Mackenzie durante un encuentro inesperado en la oficina del fiscal. Nunca quise que nada de esto sucediera, por favor, créeme, continuó Sabrina entre lágrimas. Sin embargo, Mackenzie permaneció estoica, sin mostrar emoción en respuesta a las desesperadas súplicas de Sabrina. Por favor, manténgala alejada de mí, pidió Mackenzie al oficial cercano. No quiero verla.
Volver a la casa de sus padres le proporcionó un santuario a Mackenzie. Lo primero que hizo fue entregarse a un sueño profundo y reparador. A pesar de sus temores de que el sueño pudiera eludirla después de una experiencia tan traumática, el conocimiento de que Paul y Sabrina ya no eran una amenaza le permitió dormirse con facilidad. Durante momentos de reflexión tranquila, Mackenzie reconoció el papel fundamental que desempeñaron Richard y su leal perro Luke en salvarle la vida y asegurar la justicia. Se habían convertido en sus guardianes inesperados, apareciendo en su vida en su hora más oscura y guiándola de regreso a la seguridad. Su valentía y rápida acción no solo la habían salvado de un destino trágico, sino que también ayudaron a asegurar que aquellos que deseaban hacerle daño enfrentaran las consecuencias de sus acciones. A medida que la agitación en torno a su calvario se asentaba, Mackenzie sintió un profundo deseo de expresar su gratitud a quienes habían sido instrumentales en su supervivencia. Tomó la decisión de visitar a Richard, el sepulturero que había jugado un papel crucial en su rescate. Con ella, llevó regalos para mostrar su agradecimiento, una nueva chaqueta para Richard y un collar, junto con golosinas, para su fiel compañero Luke. Mientras Mackenzie se acercaba al cementerio, su corazón se hinchaba con una mezcla de emociones. El lugar que casi había sido su lugar de descanso final ahora tenía un significado profundo para ella. Viendo a Richard en medio de sus deberes habituales, se acercó a él con una cálida sonrisa. Richard, lo llamó suavemente, no queriendo asustarlo. Richard se dio la vuelta, sorprendido y complacido de verla. Mackenzie, ¿qué te trae de vuelta aquí?, preguntó, su rostro iluminándose con una sonrisa acogedora. Quería darte las gracias adecuadamente esta vez, respondió Mackenzie, ofreciéndole la chaqueta. Espero que esto te mantenga abrigado durante esas noches frías. Richard aceptó la chaqueta, sus ojos reflejando una profunda gratitud. Gracias, Mackenzie. Esto significa mucho, dijo, sintiendo la tela entre sus dedos. Y esto, continuó Mackenzie, revelando el collar y las golosinas, es para Luke. Al escuchar su nombre, Luke trotó hacia ellos, moviendo la cola con emoción. Mackenzie se arrodilló para ponerle el nuevo collar alrededor del cuello y le ofreció una golosina, que aceptó con entusiasmo. Has sido un verdadero héroe, dijo cálidamente, rascando a Luke detrás de las orejas. Claro que lo es, coincidió Richard, observando la interacción con una sonrisa. Tiene un don para sentir cuando algo anda mal. En medio de su conversación, Mackenzie sintió una oleada de calidez y gratitud hacia Richard. Dándose cuenta de cuán profundamente había impactado su vida, quería mostrar su agradecimiento más allá de solo regalos. Richard, me preguntaba, comenzó, su voz sincera, si podría invitarte a cenar. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte adecuadamente por todo. Richard, sorprendido por la invitación, dudó por un momento, su habitual reticencia evidente. Oh, no sé, Mackenzie, no soy mucho de ser invitado a cenar, respondió modestamente. Mackenzie sonrió cálidamente, comprendiendo la renuencia inicial de Richard. Por favor, significaría mucho para mí. Has hecho tanto, y solo quiero mostrar mi agradecimiento de alguna manera. No tiene que ser nada formal. Después de una breve pausa, una sonrisa suave se asomó en el rostro reservado de Richard. Bueno, en ese caso, ¿cómo podría rechazar una oferta tan amable? Sería un honor acompañarte a cenar, Mackenzie. Mientras cenaban en el ambiente acogedor e invitante del restaurante, Mackenzie no pudo evitar reflexionar sobre el marcado contraste entre la actitud gentil de Richard y su ocupación sombría. Inclinándose hacia adelante, preguntó suavemente, ¿cómo terminaste trabajando en un lugar tan inusual? Parece tan diferente de lo que eres. Richard se detuvo, sus ojos reflejando un recuerdo lejano. Bueno, Mackenzie, mi vida hace 35 años era muy diferente de lo que es ahora, comenzó. Su voz teñida de nostalgia. Estaba casado con Natalie, una mujer maravillosa con el corazón más amable. Teníamos un niño, Johnny, tenía solo 2 años en ese entonces. Mackenzie escuchó atentamente, percibiendo la profunda tristeza en la voz de Richard mientras compartía su pasado. Natalie estaba estudiando para ser maestra, y yo trabajaba en la construcción. Éramos una familia joven y normal, llena de sueños y aspiraciones, continuó Richard, su voz teñida de nostalgia. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos antes de profundizar en sus recuerdos. Un día, regresábamos de un viaje a las montañas, celebrando la graduación de Natalie. Acababa de terminar su carrera y estaba a punto de empezar su carrera. Los ojos de Richard se nublaron de tristeza mientras contaba el trágico accidente. Llovía mucho y las carreteras estaban resbaladizas.
Yo estaba conduciendo y perdí el control del camión. Se estrelló contra un árbol del lado del pasajero, justo donde estaba sentada Natalie. El corazón de Mackenzie se conmovió al escuchar, comprendiendo el peso de la tragedia que había soportado. Natalie no sobrevivió al accidente, continuó Richard, su voz cargada de emoción. Johnny estaba a salvo, atado en su asiento entre nosotros, pero mi mundo se derrumbó ese día. Su voz temblaba ligeramente, el dolor aún vívido incluso después de tantos años. La peor parte fue lo que vino después. Encontraron rastros de alcohol en mi sistema. La tía de Natalie, que nunca me aprobó, convenció a todos de que yo era responsable del accidente. La culpa, el dolor, era abrumador, confesó, sus ojos mirando al suelo. Mackenzie extendió la mano y la colocó sobre el brazo de Richard, transmitiendo silenciosamente su empatía por sus dolorosos recuerdos. Lo siento mucho, Richard, perder a tu esposa debe haber sido increíblemente difícil, dijo suavemente. Richard la miró, sus ojos encontrándose con los de ella. Gracias, Mackenzie. Después de la muerte de Natalie, mi vida cambió por completo. Perdí más que solo a ella. Me llevó por un camino sorprendente que eventualmente me trajo a trabajar en el cementerio. Es un lugar donde encuentro paz y puedo pensar en ese día trágico. Richard había estado bebiendo algunas cervezas ese día. Creía que la carretera mojada causó el accidente, pero nunca trató de argumentar contra las acusaciones. La culpa que sentía era inmensa. Sin importar lo que realmente hubiera sucedido, aceptó la culpa, abrumado por la tragedia y como otros lo juzgaban. La tía de Natalie, Carla, tomó la custodia del joven hijo de Richard, Johnny. Esto agregó más tristeza al ya pesado corazón de Richard. Poco después, Richard enfrentó la dura realidad del sistema legal, fue sentenciado a 8 años de prisión por conducción imprudente que causó la muerte de Natalie. Al enfrentar este veredicto devastador, Richard estuvo solo, aceptando su destino en silencio. Después de su liberación, Richard regresó a una comunidad que lo veía con desaprobación y sospecha. El vecindario que una vez fue amigable ahora lo recibía con miradas frías y susurros de juicio. Johnny, criado por Carla, permaneció fuera del alcance de Richard. Richard anhelaba reconectarse con su hijo, explicar y abrazarlo. Claro, Johnny creció creyendo que Richard era responsable de la muerte de su madre, una creencia profundamente arraigada y difícil de cambiar. Años más tarde, cuando Richard intentó contactar a su hijo ya adulto, recibió una carta de Carla en lugar de Johnny. John es un adulto ahora, y tú mataste a su madre, afirmaba crudamente la carta de Carla. Estas palabras destrozaron a Richard, desvaneciendo cualquier esperanza de reconciliación. El rechazo sumió a Richard en una tristeza aún más profunda. Se retiró del mundo, consumido por el dolor y el arrepentimiento. A veces, el aislamiento en su pequeña casa se volvía insoportable, y añoraba el entumecimiento que sentía durante sus días en prisión. Richard miró por la ventana en un día lluvioso y vio un viejo árbol en su jardín. Lo había plantado cuando Johnny nació, esperando que algún día jugaran bajo sus ramas, pero eso nunca sucedió. En ese día lluvioso, Richard notó un pequeño cachorro negro bajo el árbol, temblando de frío. Observó, esperando que alguien viniera por él. A medida que la lluvia se intensificaba, el cachorro se mojaba cada vez más. Después de esperar 30 minutos sin que nadie viniera por el cachorro, Richard sintió un fuerte impulso de salir. Se apresuró bajo la lluvia y recogió al cachorro tembloroso, llevándolo dentro de su cálida casa. Compartió su comida con el cachorro, que pronto se durmió contento en su regazo, acariciando al pequeño perro. Richard sintió un cambio dentro de él. Ese día marcó el fin de su soledad. Nombró al cachorro Luke. A medida que Luke creció, se volvió animado, a menudo ladrando para salir. Richard, aún prefiriendo la soledad y extrañando profundamente a Natalie, llevaba a Luke a visitar su tumba temprano en las mañanas, lejos de los demás. Fue durante una de estas visitas que Richard vio un anuncio de trabajo para guardia de cementerio y sepulturero. El trabajo parecía perfecto para él, ofrecía trabajo físico, poca interacción con la gente y, lo más importante, lo mantenía cerca del lugar de descanso de Natalie. Mackenzie se conmovió profundamente con la historia de Richard. Se levantó de su asiento y se sentó a su lado sin decir una palabra, sosteniendo su mano para mostrar su apoyo y comprensión. Después de una encantadora cena juntos, Mackenzie llevó a Richard de regreso a su casa de manera segura. Una vez que Richard estuvo dentro, Mackenzie se dirigió hacia su propio hogar, con la mente llena de pensamientos. Además de dirigir su exitoso negocio, ahora tenía una nueva e intrigante misión.
Esta tarea había surgido inesperadamente durante su conversación en la cena y la llenaba de emoción y determinación. 2 meses después, Mackenzie llegó a un encantador pueblo sureño en busca de John Clark, el hijo de Richard. Fue a lo que pensaba que era su última dirección conocida, pero no encontró a nadie en casa cuando llamó, planeando esperar hasta la tarde para el regreso de los residentes. Fue a un comedor local para pasar el tiempo y comer algo. Mientras Mackenzie conducía por una escuela secundaria local, notó un grupo de adolescentes recaudando dinero para una causa. Intrigada y sintiéndose caritativa, se detuvo para hacer una contribución. 2 emocionadas chicas adolescentes se acercaron a su coche con cajas de recolección. «Estamos recaudando dinero para nuestro maestro, el señor Clark», dijo una de ellas con entusiasmo, mientras la otra se reía. Mackenzie se alejó inicialmente, pero pronto estacionó cerca, regresó con las chicas y donó algo de dinero antes de preguntar sobre su recaudación de fondos. «Oh, el señor Clark es nuestro maestro de matemáticas, es muy amable, y queremos apoyarlo», explicaron las chicas, bromeando entre ellas. «Ella está preguntando sobre la recaudación de fondos», rió una de las chicas, volviéndose hacia Mackenzie. «Lo siento, es que está emocionada por saltarse la clase de matemáticas hoy. Estamos recaudando dinero para la mamá del señor Clark. Está en el hospital luchando contra el cáncer. Todos nos preocupamos mucho por el señor Clark». Mackenzie se sintió desconcertada. Estaba buscando a John Clark, cuya madre creía que había muerto en un accidente automovilístico años atrás. Algo no cuadraba. Recolectándose, Mackenzie les preguntó a las chicas, ¿podrían llevarme a conocer al señor Clark? Pronto, Mackenzie se encontró en el pasillo de la escuela, esperando nerviosamente mientras terminaba la clase de John Clark. Cuando sonó el timbre, los adolescentes salieron del aula, tomando una respiración profunda. Se preparó para conocer al hijo que Richard había perdido hace tantos años. Se presentó a John cuando salió del aula. Mackenzie eligió sus palabras con cuidado, consciente de la naturaleza sensible de su conexión. Evitó revelar todo su conocimiento sobre su padre, optando por una introducción más general. Poco a poco, Mackenzie comenzó a contar la historia de Richard a John, observando cómo su expresión cambiaba de curiosidad a tristeza y luego a enojo. John parecía inquieto, preguntando por qué Mackenzie lo había buscado y qué quería de él. Cuando preguntó sobre la importancia de su reunión para ella, Mackenzie se dio cuenta de que no podía evitar mencionar su propia experiencia traumática. John escuchó con sorpresa mientras Mackenzie relataba su experiencia cercana a la muerte y cómo Richard le había salvado la vida. Al explicar su misión, la expresión de John se tornó vacilante. Compartió que actualmente estaba cuidando a su tía enferma, Clara, y luchando para pagar su atención médica. Viendo una oportunidad, Mackenzie hizo una propuesta. Ofreció cubrir todos los gastos médicos de Clara si John aceptaba reunirse con su padre, Richard, y escuchar su versión de la historia. La oferta de Mackenzie provenía de un deseo de ayudar a Richard a reunirse con su hijo y de la gratitud por su vida, que debía a las acciones de Richard. En un cálido día de primavera durante un receso escolar, John condujo durante horas hasta un pueblo que apenas recordaba haber dejado cuando era un bebé. Se reunió con Mackenzie, y juntos se dirigieron al cementerio donde trabajaba Richard. Al llegar al cementerio, vieron a Richard ocupado con su trabajo, atendiendo diligentemente los terrenos. Su perro Luke descansaba cerca al sol. Cuando John y Mackenzie se acercaron, John miró a Mackenzie, inseguro. Ella asintió con seguridad. Era el momento. Richard los notó y levantó la vista, su rostro iluminándose con una gran sonrisa al ver a Mackenzie. «Bueno, mira quién está aquí de nuevo. ¿Cuál es la sorpresa esta vez?», preguntó con una risa, claramente feliz de verla. Después de un cálido abrazo de Mackenzie, la mirada de Richard se dirigió a John, lo estudió por un momento, luego se volvió hacia Mackenzie con una sonrisa burlona. «¿Nuevo novio?», bromeó. Mackenzie se sorprendió por el comentario de Richard y miró a John, sonrojándose ligeramente. «No exactamente, al menos no aún», respondió, su tono ligero pero con un atisbo de seriedad. John levantó una ceja, sorprendido por su respuesta. La sonrisa de Mackenzie se desvaneció, reemplazada por una expresión serena. Avanzando hacia adelante, tomó suavemente la mano de Richard, su sonrisa volviendo cálidamente mientras lo miraba a los ojos. «Siempre es maravilloso verte, Richard», dijo. Luego se volvió hacia John, sonriéndole. «Este hombre es un maestro de matemáticas increíble. Se llama John Clark, y es tu hijo, Richard». El rostro de Richard mostró una mezcla de incredulidad y shock.
Sus ojos se movieron hacia John, quien estaba visiblemente emocionado, parado a solo unos metros de distancia. Richard se quedó quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos se encontraron con los de John, temeroso de parpadear, temiendo sus propias emociones abrumadoras. Nerviosamente se rascó la palma áspera, pensamientos y sentimientos corriendo por su mente. Durante años, había estado preguntándose sobre el paradero y el bienestar de su hijo. Ahora, la respuesta estaba frente a él. John estaba lidiando con una mezcla de emociones. Había pasado años resintiendo al hombre frente a él, alimentado por malentendidos, pero enfrentado a la verdad y viendo a su padre al borde de las lágrimas. Las percepciones de John comenzaron a cambiar. Mackenzie, sintiendo el silencio cargado entre ellos, decidió intervenir. Tal vez ustedes dos deberían abrazarse, animó suavemente. Sus palabras rompieron la tensión. John rió entre lágrimas, sintiendo una ola de alivio. Se acercó a su padre y lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo se disolvían años de separación y malentendidos en su abrazo compartido. En ese abrazo, años de dolor, arrepentimiento y tiempo perdido parecían disolverse. Fue un momento de redención y reunión para Rachel, y un momento de descubrimiento y reconciliación para John. Richard, quien había mantenido sus emociones bajo control, se sintió abrumado por el cálido abrazo de su hijo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sostenía a John, sintiendo la conexión que había anhelado todos esos años solitarios. Acarició suavemente la espalda de John, maravillado de cómo el niño pequeño que recordaba se había convertido en un hombre fuerte. He esperado toda mi vida este momento, hijo, logró decir Rachel, su voz espesa de emoción. John, igualmente conmovido, expresó su arrepentimiento. Lo siento mucho, papá, dijo, sintiéndose culpable por creer en concepciones erróneas sobre su padre sin buscar la verdad por sí mismo. Rachel entendió bien los sentimientos de John. Sabía que John había sido demasiado joven para entender todo y que había formado sus opiniones basándose en lo que otros le habían dicho. Mientras tanto, Luke, el leal perro de Rachel, se había acurrucado en el regazo de Mackenzie, percibiendo la importancia del momento. Ella lo abrazó afectuosamente, besando su cabeza suavemente. Luke la miró con ojos comprensivos. El resto de la tarde transcurrió pacíficamente en el cementerio. John y Rachel visitaron juntos la tumba de Natalie, compartiendo un momento de reflexión y recuerdo. Después, John ayudó a Rachel con su trabajo, recuperando el tiempo perdido mientras arrancaban las malas hierbas juntos, reconociendo la importancia del vínculo entre padre e hijo. Mackenzie llevó a Luke a dar un paseo. A medida que el día llegaba a su fin, Mackenzie los invitó a cenar en su casa, ansiosa por celebrar la nueva conexión entre Rachel y John. Luke, que se había encariñado con Mackenzie, dudó en alejarse de su lado. Sonriendo, ella preguntó si podía llevarlo en su coche, una sugerencia que Rachel aceptó calurosamente. Mackenzie había heredado el negocio de su padre y la gran casa que lo acompañaba, pero eligió una vida más simple en comparación con su adinerada crianza. Su padre solía emplear personal para la casa, pero Mackenzie prefería manejar las cosas ella misma siempre que fuera posible. Esa noche, ella misma preparó la mesa para la cena, creando un ambiente acogedor sin la ayuda de Gloria, la ama de llaves, a quien había alentado a tomar unos días libres. Tener una ama de llaves era práctico debido al tamaño de la casa, un testimonio de los sueños de su padre. La cena fue una experiencia encantadora con conversaciones animadas, risas compartidas y la alegría de conexiones recién encontradas. Richard expresó su sincero agradecimiento a Mackenzie por reunirlo con su hijo y permitirles reconciliarse. A medida que la noche se convertía en noche, John se preparó para irse con las llaves de su automóvil en la mano. Mackenzie, Richard y John permanecieron afuera, atesorando los últimos momentos de su reunión. Esta noche significó más para mí de lo que puedo expresar con palabras, dijo Richard, su voz llena de emoción. Mackenzie, sin tu amabilidad, miró a John. Esta reunión tal vez nunca hubiera ocurrido. John asintió, agradecido. No puedo agradecerte lo suficiente, hoy ha cambiado todo para mí. Mackenzie sonrió cálidamente. Solo estoy feliz de haber podido ayudar a que ustedes dos se reunieran. Ha sido una tarde hermosa. Cuando John subió a su auto, se detuvo, mirando hacia atrás a Mackenzie y Rachel. Volveré a visitar pronto. Esto no es una despedida, solo un hasta luego, dijo con una sonrisa esperanzadora. Conduce con cuidado, hijo, exclamó orgulloso Rachel, con una sonrisa amplia. Cuando John condujo de regreso a casa, su mente se agitaba con emociones conflictivas.
Descubrir la verdad sobre su padre, Richard, había sacudido su mundo, y ahora enfrentaba la tarea desalentadora de enfrentarse a su tía Carla. Ella había sido como una madre para él, pero también había perpetuado las mentiras que lo mantuvieron distanciado de su padre durante tanto tiempo. Ion luchaba con sentimientos de traición, aunque no podía ignorar el amor y cuidado que Carla le había mostrado a lo largo de los años. El gesto de Mackenzie de cubrir las cuentas médicas de Carla había complicado aún más los sentimientos de John. Fue un acto de bondad que había ayudado a Carla a recuperarse y regresar a casa, agregando otra capa al torbellino interno de John. Cuando llegó a casa, Carla lo esperaba, sus ojos llenos de un silencioso remordimiento mientras él entraba. «Por favor, perdóname», susurró suavemente, con voz cargada de arrepentimiento. Ion recordó las palabras de Richard: «No importa qué, todo está en el pasado ahora. Ella cuidó de ti y proporcionó cosas que yo no podía. Perdónala, hijo». Estas palabras resonaron en la mente de John mientras miraba a Carla. Se dio cuenta de que el perdón no se trataba solo de aceptar disculpas, sino también de dejar ir el resentimiento y seguir adelante. Con esas palabras resonando en su mente, Ion decidió no responder verbalmente. En cambio, se tomó un momento y luego caminó lentamente hacia Carla. La abrazó, transmitiendo su perdón a través del abrazo. Fue un abrazo lleno de comprensión, aceptación y disposición para avanzar desde el pasado. Con el tiempo, John se sintió cada vez más atraído por su padre, Richard, y su creciente relación. Sus visitas se hicieron más frecuentes, algo que él valoraba profundamente. Siempre que visitaba a Richard, también se aseguraba de pasar por casa de Mackenzie. Su vínculo, formado en circunstancias extraordinarias, seguía fortaleciéndose. Durante una visita, Richard no pudo evitar notar el entusiasmo adicional de John cada vez que se mencionaba a Mackenzie. Bromeando, comentó: «Parece que estás más emocionado de ver a Mackenzie que a tu viejo». Ion se sonrojó ante el comentario, reconociendo la verdad en las palabras de su padre. Su relación con Mackenzie había evolucionado más allá de la amistad. Pronto comenzaron a salir, y su conexión se hizo más profunda cada día. Para Richard, presenciar a su hijo encontrar la felicidad le traía una inmensa alegría. Era como si su vida, una vez ensombrecida por la oscuridad y el desespero, ahora se desplegara en un camino iluminado por la luz y la esperanza. Richard a menudo se encontraba reflexionando sobre la casualidad que lo llevó a su trabajo en el cementerio. Lo que inicialmente había sentido como un retiro del mundo inesperadamente lo había acercado a Dios. Lo había reunido con su hijo y había sido testigo del florecimiento de un nuevo amor. «Gracias a Dios por guiarme hacia este trabajo», murmuraba Richard para sí mismo. «Ha traído más bendiciones de las que jamás podría haber imaginado». Observando a su hijo y a Mackenzie juntos, Richard sintió un sentido abrumador de gratitud. El cementerio, un lugar tradicionalmente asociado con los finales, paradójicamente se había convertido en un lugar de nuevos comienzos para él y su familia. Fue un recordatorio conmovedor de que la vida, a pesar de sus complejidades, siempre tenía el potencial para la redención y la alegría. De pie frente a la tumba de Natalie con un ramo fresco de flores en la mano, Richard llevaba una sonrisa gentil. Los colores vibrantes de las flores contrastaban bellamente con la solemnidad de la lápida, simbolizando el nuevo aliento de vida que Richard había descubierto. Hablando suavemente como si Natalie pudiera escucharlo, compartió su nueva felicidad. «He encontrado la felicidad de nuevo, Natalie. Ojalá pudieras ver cómo todo ha cambiado». Con una última mirada a la tumba, Richard se volvió y se alejó, sus pasos más ligeros de lo que habían sido en años. Llevaba consigo el calor de relaciones renovadas y la promesa de muchos días más de alegría. El sol lo bañaba con su brillo suave, reflejando la ligereza que sentía en su alma, un alma que, contra todo pronóstico, había redescubierto la felicidad.